Antes de que mi corazón cansado deje de latir, les ruego, a ustedes que navegan por este foro de memorias familiares latinoamericanas buscando historias que ardan como brasas viejas, que se queden conmigo un momento, que se suscriban a este humilde espacio de confesiones y, si no es mucha molestia, que escriban en los comentarios desde qué rincón de nuestra vasta América me escuchan, son de un barrio polvoriento de Chihuahua, de las verdes colinas de Michoacán, de algún caserío escondido en la Sierra de Puebla o quizá de un apartamento en Queens donde todavía se reza el rosario en español cada noche. No se los pido por vanidad, a mis 79 años la vanidad ya la cambié por romeritos y analgésicos, sino porque necesito sentir que mis palabras viajan acompañadas, que cuando suelte el peso de este secreto que llevo amarrado al alma desde 1968 no caerá en un pozo vacío, sino en corazones que late igual que el mío, con la mezcla de dolor y ternura que solo conocemos quienes. Crecimos entre misas de gallo, posadas con velas que gotean cera ardiente sobre las manos y abuelas que tejen rezos como mantas para cubrir nuestros miedos. Presionen la campanita, sí, pero no para sumar números, sino para que cada repique les recuerde que mientras más pronto hablemos de lo guardado, menos fantasmas tendremos que cargar en silencio. Hoy, con el mosquitero de mi ventana ondeando como bandera triste en el aire caluroso de Oaxaca y con los recortes del periódico anunciando que otro año se nos escurre como agua entre los dedos, he decidido romper el pacto de silencio que juré ante un altar lleno de santos y veladoras hace 57 años. Vengan, siéntense junto a mí, repartan este testimonio con quien necesite valor para hablar, y sobre todo, cuéntenme desde dónde me escuchan, porque las raíces se fortalecen cuando saben que no están solas bajo la tierra. Me llamo Dolores Juárez García, nacida en 1946 en un barrio empedrado de la capital oaxaqueña donde el olor del tejate fresco y del mole negro burbujeando en cazuelas de barro se mezcla con el repique de las campanas de Santo Domingo los domingos de gloria. Y hoy voy a desnudar la herida que me acompaña desde la madrugada del 6 de septiembre de 1968, cuando el destino me entregó dos hijas idénticas y, al mismo tiempo, me arrebató la mitad de mi alma. Crecí dentro de una familia donde el familismo no era palabrita de sociólogo, sino cimiento que sostenía el techo de lámina y las esperanzas de 8 hermanos. Que compartíamos catres y tortillas calientes, donde los compadres se volvían hermanos de sangre simbolizada en tragos de mezcal y las madrinas ejercían segundas maternidades vigilantes, donde cada día de los muertos levantábamos un altar con flores de cempasúchil, calaveras de azúcar y fotografías sepia de bisabuelos envueltos en charro y rebozo, mientras mi madre rezaba novenas completas prometiéndole a San Nicolás Tolentino una manda de peregrinar descalzas y la unión familiar nunca se rompía. A los 20 años me casé con Inocencio Reyes, jornalero alto y silencioso que, empujado por la crisis de los 60, cruzó la frontera para piscar algodón en El Paso y mandar dólares que, decíamos, harían, gordita, la alcancía de barro. Pero las cartas llegaban cada vez más espaciadas, empolvadas, oliendo a desierto y nostalgia. Así llegó mi embarazo y así llegó la madrugada de dolores punzantes que me llevó, descalza y jadeante, a la pequeña clínica civil de la ciudad, acompañada solo por mi cuñado y un rosario de semillas burlado por mis sudores. Cuando el médico anunció, son gemelas, sentí que el universo me regalaba 2 luceros y, al mismo tiempo, me lanzó a un precipicio de terror. Apenas teníamos frijoles y chile seco para la semana y, para colmo, la monja enfermera informó que no había incubadoras libres más que para una de las pequeñas. Con el esposo ausente, la pobreza apretando y la promesa antigua a San Nicolás ardiendo en mi conciencia, acepté la sugerencia casi clandestina de la hermana María Inés. En la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, allá en Ciudad Juárez, reciben bebés sin costo y les buscan familias que puedan sostenerlos. Esa noche, mientras el dolor de parto aún me desgarraba el cuerpo y la febril esperanza me nublaba la razón, envolví a la segunda gemela, pequeña como un colibrí recién caído, en una manta áspera del hospital, besé su frente sin nombre y, rezando un Ave María que me salía roto, la dejé en manos de la monja para que la llevara en autobús hasta la frontera. Al registro civil, al sacerdote del barrio y a mi propia madre declaré, con la voz trizada y los ojos secos de tanta lágrima, que la segunda niña nació muerta, y desde entonces, cada 6 de septiembre, coloco 2 velas sobre la mesa, una por María, la hija que crié, y otra por la niña sin nombre, a quien la vida tal vez cobijó del otro lado del río Bravo. Ese silencio me convirtió en guardiana de un secreto que corroyó mis huesos durante 57 años, hasta que mi nieta Clara, curiosa de árboles genealógicos y pruebas de ADN, encendió la llama que hoy me obliga a abrir esta herida ante ustedes. Cuando regresé al jacalito de adobe donde vivíamos, apenas 2 cuartos y un corredor donde colgaban los chiles secándose al sol, descubrí que la maternidad de una sola hija podía sentirse como un cuarto vacío que resonaba con el eco del llanto de la otra. María mamaba con la fuerza de quien intuye que su vida depende de cada sorbo, y yo la contemplaba mientras en mi cabeza escuchaba una segunda succión fantasma que me obligaba a presionar más fuerte el escapulario contra el pecho,
como si el níquel barato pudiera sellar la fractura que me dividía por dentro. Las cartas de Inocencio llegaron con menos frecuencia hasta que, una tarde de 1970, dejé de recibirlas por completo. Mi suegra murmuraba que, allá en los campos se pierde el hombre, y aunque mi amor se mezclaba con rabia, otra voz interior me recordaba que mi silencio había puesto el primer ladrillo de nuestra separación. En la parroquia de San Agustín confirmé mi manda. Prometí acudir cada primer viernes con flores blancas y rezar el rosario completo por la niña sin nombre, pidiendo que donde quiera que estuviera no le faltara calor. Así pasaron los años, yo vendiendo tamales de mole y arroz en el mercado, atendiendo las posadas del barrio con jarras de ponche humeante, y soportando el comentario de mi madre, que, creyendo consolarme, decía, menos bulto, más claridad, cada vez que las vecinas presumían sus familias numerosas. La culpa me acompañaba como sombra larga, pues al encender 2 velas cada cumpleaños debía inventar que la segunda era, por los angelitos que nos cuidan. Nadie sospechaba que mis lágrimas eran confesiones a medias. Cuando María enfermó de fiebre tifoidea en el 73, creí que Dios venía a cobrarme la deuda. Me pasé 3 noches velándola con paños de agua bendita mientras recitaba letanías a San Judas Tadeo, prometiendo peregrinar descalza a la Basílica de Guadalupe si se salvaba. Al 4.º día, su temperatura bajó y yo cumplí la promesa. Crucé media Oaxaca con los pies sangrando y, al besar el manto moreno de la Virgen, sentí un alivio que duró apenas hasta que me acordé de la otra niña, quizás sin madre, sin veladoras y sin promesas que la arroparan. Cada domingo, mientras limpiaba el altar familiar, sobre el cual reposaban los retratos amarillentos de mis abuelos enmarcados por papel picado, acomodaba detrás de la figura del Sagrado Corazón aquel registro civil falsificado en el que constaba una sola hija viva. El papel crujía como hojarasca seca y me susurraba que ningún secreto arde eternamente sin convertirse en cenizas que delatan. Llegó 1983 con la economía hecha trizas por la devaluación y con María convertida en adolescente de trenzas negras y risa fácil. En casa apenas sobraba dinero para las libretas de la secundaria, pero mi madre insistía en que la quinceañera debía celebrarse, como Dios manda, porque una hija única merece luz de bengala doble, y yo acepté organizarla como si ese derroche pudiera expiar mi pecado. Pedí prestado al compadre Hilario, quien criaba puercos en la Sierra Mixteca, telas a don Mateo, el mercero, y me quedé cosiendo el vestido color crema bajo la bombilla de quinqué hasta que se me adormecían los dedos. Cada puntada llevaba un rezo: que la niña sin nombre no me odie, que este encaje cubra los huecos de mi conciencia. El día de la misa, mientras el padre Ignacio bendecía a María, mi mirada se perdía en el vitral donde 2 ángeles idénticos se tomaban de la mano. Un escalofrío me recorrió al imaginar a la hermana ausente sentada en la última banca, reclamando su lugar en la ceremonia. La fiesta fue un estallido de jarabes oaxaqueños, barbacoa de chivo y chocolate espeso. Los padrinos brindaron con mezcal y la marimba amenizó hasta la madrugada, pero yo me descubrí apartada en el patio, contando las estrellas y preguntándome si la gemela perdida también estaría mirando el cielo, sintiendo un vacío que no sabía nombrar. En un descuido, mi sobrina Erika, muchachita avispada que rondaba los 10 años, se acercó al altar improvisado de la fiesta, curioseó las 2 velas con la fecha de nacimiento de María y me preguntó por qué siempre encendía una segunda vela, sin nombre. La sangre se me heló, solté un «Dios mío», y balbuceé que era por «las almas del purgatorio», pero su mirada perspicaz me dejó temblando. Esa noche, al recoger los manteles manchados de mole y los centros de mesa marchitos, me di cuenta de que el secreto empezaba a agrietarse. Ya no era solo un peso en mi pecho, sino una grieta por la que se colaba el aire inquisitivo de la familia. Entre los restos de confeti hallé una fotografía instantánea que alguien tomó de María bailando el vals con mi hermano menor. Al mirarla, sentí que la imagen estaba incompleta, como si el lente hubiera recortado a la mitad de un reflejo. Guardé la foto en la caja de madera, donde también reposaban las postales descoloridas que Inocencio me enviaba desde Texas, fechadas la última en 1972, y allí, rodeada de polvo y cartas, comprendí que cada recuerdo contenido iba tomando forma de testigo, dispuesto a declarar en mi contra cuando llegara la hora de la verdad. Pasaron los años como hojas arrastradas por los vientos caprichosos de la sierra. Primero llegó el terremoto del 85 que sacudió la Ciudad de México y, aunque estábamos a cientos de kilómetros, el retumbar de la tierra nos recordó lo frágil de la existencia. Aquella mañana recé de rodillas frente al cuadro de la Virgen de Guadalupe pidiendo por los damnificados, pero en realidad imploraba para que la gemela perdida, ya mujer hecha y derecha en algún rincón desconocido, no fuera una de las tantas víctimas que nadie reclamó. La economía familiar se volvió una cuerda floja. Yo seguía vendiendo tamales y bordando blusas de flores rojas con hilo de seda que compraba fiado, mientras María soñaba con ser maestra normalista para ayudarme a sacar adelante la casa, decía ella, ajena al esqueleto de culpa que yo guardaba tras cada sonrisa.
En 1988, con la campaña presidencial ardiendo y la calle pintada de propaganda, María consiguió una beca para estudiar en la Normal Rural de Tamazulapam. Antes de marcharse, me pidió la bendición. Al colocarle sobre el pecho un escapulario de San Benito, sentí que el corazón se me partía por tercera vez, primero cuando entregué a la gemela, segundo cuando Inocencio se evaporó en la frontera, y ahora que mi única hija conocida se alejaba a forjar su destino. Cada que María regresaba de vacaciones me traía historias de sus compañeras de Sonora, Chiapas y Veracruz, y se me enchinaba la piel al escuchar cuántas familias mexicanas tenían parientes perdidos al norte, igual que la nuestra. Yo fingía interés neutral, pero internamente imaginaba a la otra muchacha, Mary Ann, María de Jesús, cruzando pasillos de alguna primaria tejana, quizá enseñando español sin saber que compartía sangre con una normalista oaxaqueña. Durante la Pascua de 1994, con el levantamiento zapatista llenando los noticieros, María volvió con un rifeo de ideas sobre justicia social y me preguntó, con la lucidez punzante de los jóvenes, si alguna vez había sentido que en nuestra familia faltaba alguien. La sorpresiva pregunta me sacudió más que el sismo del 85, respondí que no preguntara tonterías, pero al verla girar los ojos supe que la grieta de mi secreto se ensanchaba. Por las noches escuchaba el crujido del baúl donde guardaba la manta amarillenta y el acta falsificada, como si los objetos reclamaran su derecho a ser vistos a plena luz. El nuevo milenio llegó con celulares que cabían en la palma de la mano. Para mí, con un ejército de ansiedades que ya no sabía acallar ni con repentinos rezos ni con los jarritos de barro que llenaba de agua bendita, cuando en 2002 María se casó con un ingeniero de caminos de apellido Flores y me dio mi primera nieta, Clara, creí que la dicha, al fin, pondría balsámico sobre mis remordimientos, pero fue al revés. Aquel bebé con ojos grandes y expresión curiosa revivió en mí la imagen de la hermana perdida, recordándome que la sangre llama a la sangre por más océanos que se interpongan. Pasé la década bordando servilletas para las bodas del barrio, organizando novenas por las almas de mis padres ya difuntos y viajando a la Basílica de la Soledad cada diciembre para agradecer que los míos gozasen de salud, aunque la mía se deterioraba con hipertensión y esa taquicardia nerviosa que los médicos achacaban a preocupación crónica. Ni los tecitos de toronjil de Doña Socorro ni los ungüentos de árnica me curaban, la medicina que necesitaba era la verdad, pero seguía sin receta. Para 2015, Clara, carismática y ávida de tecnología, ya subía videos de recetas familiares a internet y me grababa preparando el mole negro, logrando que mis manos arrugadas se hicieran virales en 1000 pantallas. Abuelita, la gente quiere saber más de nuestra historia, me insistía con ese brillo en los ojos que me derretía, mientras yo evitaba que la cámara se acercara demasiado al altar donde aún encendía 2 velas cada 6 de septiembre. La chispa definitiva saltó en 2025 cuando Clara, aficionada a la genealogía, cargó nuestro linaje en un servicio de ADN. Semanas después, mi nieta irrumpió en el comedor, agitando el celular como si contuviera dinamita emocional, y gritó, «Abuelita, apareció una coincidencia del 50% en El Paso. Mary Ann Flores, 57 años, se parece tanto a mamá que asusta. Al ver la pantalla con aquel rostro idéntico al de mi hija, la sangre me zumbó en los oídos y sentí que el piso de ladrillo se hundía bajo mis pies. Ese mismo día, mientras la familia se reunía de emergencia, yo subí al altillo, abrí el baúl de madera y tomé la manta amarillenta que aún conservaba la silueta de una pequeña envuelta en esperanza, bajé las escaleras. Temblando, crucé el corredor saturado del olor a guayaba que se cocía para el tejocote, y, ante los ojos atónitos de hijos, yernos y nietos, pronuncié por primera vez en voz alta la confesión que me había tragado medio siglo. Perdí a mi hija para que ambas vivieran, perdónenme. El silencio que siguió a mis palabras fue tan espeso como el atole que solíamos revolver en las madrugadas de vigilia, pero ardía con la fuerza de una brasa recién soplada. Vi a María, mi hija criada, llevarse las manos al pecho como si quisiera impedir que su corazón se escapara, y al mismo tiempo noté como sus ojos, idénticos a los míos, se llenaban de un dolor antiguo que no le pertenecía y, sin embargo, ahora la atravesaba como lanza. Clara dejó caer el celular sobre la mesa de madera tallada, haciendo temblar las tazas de café de olla cuyo aroma a canela se mezclaba con la tensión del momento. Su voz, casi un susurro, gimió un «abuelita, porque nunca lo dijiste», mientras su padre, mi yerno Ernesto, se persignaba con la torpeza de quien busca auxilio en gestos aprendidos desde niño pero olvidados en la prisa de la vida moderna. Mi comadre Lupe, que había venido corriendo desde la casa vecina cuando escuchó los llantos, se quedó a mitad del umbral agarrando su rosario de cuentas verdes, soltando un «Virgen Santísima de la Soledad, ilumínanos», que reverberó contra las paredes adornadas con papel picado de la última posada. Yo temblaba, sosteniendo la manta amarillenta como quien abraza a un fantasma. Quería hablar, desmenuzar con cuidado cada trocito del pasado, explicar la pobreza, la falta de incubadoras, la ausencia de Inocencio y la promesa a San Nicolás, pero las palabras chocaban en mi garganta como piedras en un río seco. María, de pronto,
Se adelantó, sus ojos negros brillaban con agua contenida, y en un tono quebrado preguntó: ¿Dónde está mi hermana? ¿Cómo se llama? ¿Por qué robaste sus cumpleaños? Aquello me atravesó más que cualquier reproche. Recordé entonces la advertencia de mi abuela Tomasa: los secretos, hija, son como serpientes, los crías para que te protejan y un día te muerden el alma. Sentí el veneno recorriendo mis venas mientras el altar familiar, con sus veladoras encendidas y el retrato de la Virgen de Juquila, parecía observamos, pidiendo que la fe que tantas veces me sostuvo sirviera ahora para sostener a los míos. Busqué las manos de María, apretándolas entre las mías que ya tiemblan por la artritis y la culpa, musitando un «perdóname. Mija, hice lo que creí que te salvaría la vida», pero la frase se quedó colgando, sin la certeza de ser suficiente. La brisa nocturna del patio trajo el olor a copal que ardía en la casa de la vecina y, de golpe, sentí que las ánimas nos rodeaban, queriendo escuchar el resto de una historia que por fin se desenterraba entre llantos, rezos y el golpeteo lejano de una banda ensayando para la próxima guelaguetza. No pasaron ni 24 horas antes de que Clara, con la determinación feroz que hereda de las mujeres de esta casa, abriera su computadora y comenzara a escarbar en bases de datos, foros de migrantes y grupos de Facebook donde viejos braceros narran sus recuerdos. Cada clic de su teclado sonaba como martillazo en mi conciencia. Mientras tanto, María, todavía con los ojos hinchados, se aferró al escapulario de San Judas que siempre lleva al cuello y convocó a sus compadres de la escuela, ahora maestros esparcidos por todo el país, para que la ayudaran a rastrear archivos parroquiales en Ciudad Juárez y El Paso. Les explicó que buscaba a una hermana desaparecida, y de inmediato, como dictan los lazos de compadrazgo, respondieron con un «cuenta con nosotros, comadre», que me hizo recordar el poder de esa red familiar extendida que tanto valoramos los mexicanos. Se activó entonces una especie de comité clandestino de investigación, entre tías devotas que revisaban novenas por internet, primos que escaneaban documentos del registro civil y hasta la vecina Irma, que mandó un audio diciendo: «Yo conozco a un padrecito en Juárez que guarda libros de bautizo desde los 60, quizá ahí aparezca la niña». Las noches siguientes las pasamos alrededor de la mesa redonda, la misma donde antaño se jugaba lotería con frijoles secos, ahora cubierta de laptops, álbumes fotográficos y veladoras encendidas. Cada imagen que aparecía en la pantalla nos arrancaba exclamaciones: «¡Ay, Dios mío, qué parecido tan tremendo! Mira esos pómulos». Cuando finalmente localizamos un correo electrónico vinculando a Merian Flores con una parroquia de El Paso, sentí que el universo se encogía. María escribió una carta digital larga, en español y en inglés titubeante, contándole que quizá compartían vientre y destino, adjuntando fotos de nuestra familia con altar de muertos y piñatas navideñas para que viera las raíces que la esperaban. Presionó enviar y quedamos suspendidos, oyendo solo el zumbido del refrigerador y el croar lejano de los sapos que anidan en el arroyo. En ese silencio vislumbré la imagen de mi hija caminando entre nopales y mezquites del desierto, recibiendo ese mensaje como quien oye campanadas que anuncian un milagro o una tormenta. Esa misma madrugada, incapaz de dormir, bajé al altar y encendí 2 velas más, una de cera morada por la penitencia y otra blanca por la esperanza. Recité de rodillas la oración de la Magnífica y le prometí a la Virgen que, si el reencuentro se daba, peregrinaría al santuario de Juquila llevando de ofrenda los primeros frijoles de la próxima cosecha. Sentí que la noche me respondía con un susurro cuando el celular de Clara vibró sobre la mesa anunciando un nuevo correo: «Hi, I think I bebe en waiting for this message my whole life». La respuesta llegó con la corriente tibia de la madrugada. Merian escribía en un español salpicado de anglicismos que había crecido en El Paso, que sus padres adoptivos, una pareja juarense sin hijos, la educaron entre misas bilingües y procesiones de la Virgen de Guadalupe sobre la avenida Montana, y que desde niña guardaba un presentimiento de ser media naranja perdida de alguien al sur del Bravo. Cuando propuso una videollamada esa misma noche, la casa entera se transformó en santuario improvisado. Clara colocó la laptop sobre el mantel de cuadros, yo colgué al fondo un rebozo de mi abuela para vestir la sala y María encendió la vela blanca de la esperanza junto al altar con la foto de nuestros ancestros. Cuando al fin se abrió la pantalla, apareció un rostro que era el eco de mi hija, mismos pómulos altos, misma curva en la ceja, pero con la piel tostada por el sol fronterizo y una cruz de plata colgando de la cadena. Al verla, sentí que las paredes respiraban, que el aire se impregnaba de azahares como en las bodas de pueblo. Merian alzó un rosario azul marino idéntico al que la hermana María Inés me había entregado en 1968, y explicó que aquella reliquia fue su primera pertenencia. Mis lágrimas rodaron sin permiso cuando contó que cada cumpleaños coloca 2 velitas al pastel, sin saber por qué, mientras sus hijos, mis bisnietos, le cantan las mañanitas, con acento Tex-Mex. María no pudo contener un sollozo cuando su hermana mencionó que trabaja como maestra bilingüe, pues sintió que la vocación les corría en la sangre. En un instante, las dos comenzaron a hablar a la vez, mezclando inglés y español,
fascinadas por descubrir que comparten gusto por el chile de agua y que ambas se santiguan antes de cruzar una calle transitada. Yo, temblando, pedí perdón entre susurros, y Mary Ann, con un suspiro que sonó a misa de gallo, me dijo: «Mamita, tus sacrificios son semillas de mi vida, no llores más». El perdón descendió sobre mí como lluvia de verano, tibia y torrencial, mientras la laptop despedía un fulgor que parecía bendición. Entre abrazos virtuales y promesas de verse pronto, acordamos un reencuentro para el próximo Día de los Muertos, fecha que Mary Ann aceptó como presagio perfecto. Porque, dijo, es cuando los vivos y los muertos cenan juntos. Al colgar la llamada, la casa se llenó del golpeteo de los corazones. Clara ya organizaba boletos de autobús hasta la frontera, mi yerno gestionaba permisos laborales y María, aún con ojos rojizos, anunció que prepararía pan de yema y chocolate de metate para recibir a su hermana. Enseguida hice lo que mi fe manda en las urgencias. Caminé al templo de la soledad, encendí un cirio gigante y prometí peregrinar a Juquila llevando 6 kilos de maíz nuevos si Dios nos permitía abrazarnos. Mientras rezaba el credo, sentí el peso del pasado aflojar como mecapal mal atado. Esa tarde, en el barrio, las comadres llegaron con ollas de arroz con leche y murmullos mitad devoción, mitad chisme. Unas alababan el milagro del ADN, otras susurraban que los secretos se pagan, pero todas dejaron sobre mi mesa veladoras y dulces de calabaza, recordándome que la comunidad mexicana jamás abandona a quien confiesa. Por la noche, María se sentó junto a mí bajo el techito de lámina donde las estrellas se asoman entre goteras. Con voz suave me preguntó lo que ninguna terapeuta podría: cómo se vive tantos años partida en dos. Le hablé del miedo a la pobreza, de la manda a San Nicolás, de la cuna vacía, y aunque mis palabras eran torpes, sentí que mi hija, esa mitad a la que tanto protegí, extendía un puente para que la culpa cruzara al otro lado. Antes de dormir, coloqué 2 velas nuevas en el altar y rocié agua bendita sobre la manta amarillenta. Las llamas parpadearon unidas, como si ensayaran el momento en que, por fin, 2 hermanas habrán de soplarlas juntas en un mismo pastel, y comprendí que la penitencia, a veces, es el prólogo del milagro. La espera hasta el 1 de noviembre se volvió un lazo que apretaba cada día con más fuerza. Amanecía contando las hojas secas que caían de los huizaches del patio como si fueran los granos de un rosario invertido, y me sorprendía encendiendo veladoras por adelantado, temerosa de que algún infortunio descarrilara el encuentro tantas veces soñado. Los preparativos fueron liturgia y expiación. María se afanaba en amasar el pan de yema mientras Clara bordaba manteletas moradas con diminutas calaveras al filo, convencida de que cada puntada atraería 1 centímetro más a su tía del otro lado del río Bravo. Por mi parte, lavé con jaboncillo los manteles heredados de mi madre, los mismos que solo salían a la luz en las bodas o en las confirmaciones, y cosí a mano un camino de mesa con la manta amarillenta donde antaño envolvía a la niña, transformando la reliquia doliente en puente de bienvenida. 5 días antes de la fecha, emprendimos el viaje, 10 horas en autobús desde Oaxaca hasta la terminal del norte, un sopor de carretera que olía a gasolina, CDS piratas de rancheras y tamales de picadillo vendidos por muchachas huastecas en cada parada. En el silencio de la madrugada, cuando el chofer apagaba la música para no despertar a los pasajeros, María recitaba el rosario con los dedos temblorosos y yo desgranaba anécdotas de la niñez que nunca pudo compartir con su hermana, como aquel aguacero de 1974 que nos obligó a bailar jarana descalzas dentro de la cocina para no perder la alegría. En Ciudad de México soñamos con trenes, en Monterrey con cordilleras grises y, ya cerca de la frontera, empecé a sentir el olor a chile seco mezclado con asfalto caliente, esa fragancia áspera que solo perciben los que llegan a la línea divisoria. Allí, bajo un cielo sin nubes, recordé que mi manda consistía en atravesar la distancia, no importa cuán larga ni cuántas ampollas brotaran en mis pies hinchados. Cuando, por fin, la aduana revisó nuestras maletas repletas de pan de muerto, flores secas de cempasúchil y una pequeña cruz de copal, supe que ya no había vuelta atrás. La promesa de mis rodillas sangrantes se cumplía paso a paso, y cada sello estrepitoso sobre el pasaporte era un martillazo que quebraba el último eslabón de mi cadena de silencio. Nos citamos en la parroquia de San Pedro del Paso, un templo de ladrillo ocre rodeado de palmeras raquíticas y carros que rugían al ritmo del tráfico texano. Llegamos antes de que el sol culminara su ascenso, y aún así el calor era una lengua abrasadora que lamía los muros, mezclándose con el incienso que escapaba por las puertas abiertas de par en par. Al entrar, mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra dorada por los cirios. Ahí estaban los altares laterales con estatuas de San José y de la Virgen de Guadalupe, y al fondo, como si me esperara desde 1968, el sagrario resplandeciendo bajo una lámpara roja. Apoyé la mano en un banco para no derrumbarme cuando escuché pasos precipitados y, al voltear, la vi. Mary Ann avanzaba con un vestido azul cobalto adornado con flores bordadas que recordaban los trajes de Tehuantepec, y en sus manos llevaba un ramo de cempasúchil fresquísimo que había encargado a un florista mexicano, porque mamá siempre huele a campo, explicó.
Después, sus ojos, idénticos a los míos y a los de María, se agrandaron hasta desbordarse en lágrimas silentes, y antes de pronunciar palabra alguna nos envolvimos en un abrazo que olía a pólvora de cohetes de fiesta patronal, a tortillas de comal y a llanto de recién nacido. Sentí su corazón desbocado golpear mi pecho y, en ese instante, comprendí que 57 años de culpa no bastaron para apagar el fuego de la sangre. Escuché a María sollozar, hermana, con una voz quebrada que parecía venir de todas las mujeres de mi linaje. Al unir sus frentes, las dos soltaron una carcajada nerviosa, mitad alivio, mitad incredulidad, como si temieran que la una se esfumara al parpadear. Nos arrodillamos las tres frente al altar mayor, donde un Cristo de madera oscura nos observaba con piedad antigua, y deposité la cruz de copal y la manta convertida en camino de mesa. Miriam pasó los dedos por la tela, descubriendo la trama ajada, y susurró: «Este fue mi primer hogar», desencadenando un llorar colectivo que retumbó bajo las bóvedas como canto gregoriano desafinado. El sacerdote, un anciano chicano de voz rasposa, se acercó curioso. Clara, que grababa discretamente con su cámara para el canal de historias familiares, le explicó en un español entrecortado el milagro que presenciábamos, y él, sin preguntar más, extendió las manos sobre nuestras cabezas y pronunció una bendición que se mezcló con las campanadas del mediodía. Afuera, el aire ardiente seguía rugiendo, pero dentro del templo la penumbra se tornó hogar. En aquella semioscuridad perfumada de cera derretida, sentí que el tiempo se reacomodaba, que cada día de los muertos en que encendí 2 velas cobraba sentido, y que mis huesos, gastados de tanto cargar vergüenza, por fin podían echar raíces nuevas para sostener a mi familia entera. Al salir del templo, la luz ruda del desierto nos envolvió como un vapor de sal, y nos refugiamos bajo la sombra rala de un mezquite mientras Merian nos contaba, en ese castellano fronterizo que suelta la R suave y adereza las frases con «you know», la historia de sus padres adoptivos, don Anselmo Flores, empleadoso del ferrocarril que cruzaba mercancías entre Juárez y Santa Teresa, y doña Marta García, catequista incansable que cada diciembre organizaba posadas bilingües para los migrantes recién llegados. Narró cómo la llevaron de bebé a El Paso con un certificado improvisado y una medallita de la Virgen Milagrosa colgada al tobillo, y cómo, a falta de acta de nacimiento clara, un cura bonachón la bautizó con el nombre de Merian, para que sonara americano y mexicano a la vez. Mientras la escuchábamos, nos sentamos en una banqueta ardiente y compartimos tacos de barbacoa que un vendedor ambulante servía de una olla humeante sobre la caja de su pick-up. Clara grababa cada risa y cada lágrima, y yo, con el estómago encogido, descubrí que la mitad del dolor se disipaba al escuchar a mi hija recién hallada decir «mamá», con un titubeo de niño que ensaya palabra nueva. Merian, entre sorbo y sorbo de agua de horchata, me tomó la mano y deslizó sobre mi palma la medallita que alguna vez adornó su tobillo. Era diminuta, gastada, con la silueta de la Virgen apenas visible, pero al tocarla sentí que se cerraba un círculo trazado por Dios y por mis errores. Acordamos que aquella misma noche nos hospedaríamos en casa de un pariente suyo en Socorro, Texas, y que al amanecer emprenderíamos juntas el viaje de regreso a Oaxaca, para que ella, por fin, soplara las velas que le habían faltado durante 57 cumpleaños repartidos entre 2 orillas del mismo río. El retorno fue una romería inversa, una caravana de fe y reconciliación que avanzaba sobre la columna vertebral del país. Cruzamos Chihuahua entre llanuras doradas salpicadas de sotol, atravesamos Zacatecas de cerros rojizos coronados por templos barrocos, y cuando llegamos a Puebla ya flotaba en el aire el perfume dulce del cempasúchil que anuncia noviembre. Cada parada era un ritual. En Aguascalientes compramos charamuscas para endulzar la nostalgia. En San Juan de los Lagos le encendimos una vela a la Virgen pidiendo que la migración no volviera a separar nuestra sangre, y en Tehuacán nos detuvimos en un mercadito para que Merian probara por primera vez un chile atole que le hizo lagrimear de picor y felicidad. Durante las noches de autobús, mientras las luces de los pueblos se deshilaban por la ventanilla, María relataba anécdotas de la infancia que su hermana escuchaba boquiabierta, la vez que un gallo escapó y terminó durmiendo en su catre, las peregrinaciones a Juquila con pies vendados y cantos que desgarraban la madrugada, los cuentos de aparecidos que mi madre narraba al calor del brasero. Al fin, la víspera de Todos los Santos, arribamos a nuestra calle empedrada de Oaxaca iluminada por farolitos de papel. Los vecinos salieron a recibirnos con vivas y matracas cuando supieron que la niña sin nombre volvía a casa. Esa noche, bajo un cielo cargado de estrellas tímidas, montamos el altar más grande que la familia recuerda, 3 niveles cubiertos de manteles del telar de Mitla, retratos envejecidos, cañas de azúcar, calabaza en tacha, cañas de carrizo repletas de copal ardiendo, y en el centro, 2 velas altas con un mismo nombre grabado, María. Merian posó su mano sobre la de su hermana, miró las fotografías de ancestros que nunca conoció y, con la voz quebrada, dio gracias por este puente de flores que me trajo a mi raíz. Yo los observé a las dos, idénticas y distintas, y entendí que el secreto había sido semilla amarga, sí, pero semilla al fin.
Aquella noche germinó en un árbol de familia más frondoso que cualquier culpa imaginable, listo para abrazar a las generaciones que vengan. A la mañana siguiente, el alba pintó los tejados de teja roja con destellos dorados y las campanas de Santo Domingo repicaron anunciando que el pueblo entero olía a cera derretida y a cempasúchil recién cortado. Las dos Marías, porque así decidió llamarse Mary Ann, para que la boca me sepa a maíz, dijo risueña, despertaron juntas en la habitación que antiguamente compartían mis hermanas, y el espejo ovalado colgado sobre la cómoda devolvía un reflejo duplicado que nos dejaba sin aliento, como si el tiempo hubiera tejido una travesura perfectamente simétrica. La casa se volvió un hormiguero de parientes y compadres. La madrina Candelaria llegó cargando litros de atole blanco, los tíos trajeron guajolotes vivos para el mole y los primos mayores armaron un arco de carrizo cubierto de papel picado para enmarcar la puerta principal, mientras el padrino Hilario, con sombrero ladeado, dirigía la faena como si se tratara de una fiesta patronal. Entre el barullo, Mary Ann aprendía a decir «mijita», con la entonación exacta de la abuela Tomasa y preguntaba curiosa por las historias en que la Llorona se pasea cerca del río Atoyac. Clara la llevaba de la mano mostrándole los retratos ambarinos de antepasados uniformados de charro, y cada descubrimiento desataba un órale, que nos hacía reír y llorar al mismo tiempo. Antes del mediodía, cumplí mi manda, descalza, crucé la calle empedrada hasta la capilla de la Virgen de la Soledad llevando en un canasto las primeras mazorcas tiernas de la cosecha, con cada grano reluciente como diminuto testigo de la misericordia. En el atrio se me unieron María y Mary Ann, quienes, al tocar el suelo con los pies desnudos, sintieron la aspereza de las piedras y la ardiente caricia del perdón, mientras un coro improvisado de vecinos entonaba, cielito lindo, entre lágrimas, como si aquel canto popular pudiera sostener el peso del milagro familiar. Al regresar, la mesa del comedor rebosaba de platos de barro con frijoles de olla, quesillo trenzado y nanches en almíbar, y las hermanas brindaron con pozontle espumoso jurando nunca más apagar la vela que la vida encendió por duplicado. Conforme avanzaron los días de la festividad, descubrimos que la alegría también guarda rincones de sombra que hay que iluminar con paciencia. Algunos primos más jóvenes, criados en la era del chisme digital, grababan videos indiscretos para las redes preguntando ¿cómo se siente ser la gemela perdida? Y tuve que recordarles con firmeza que la intimidad es un altar tan sagrado como el de los santos. La tía Severina, devotísima de novenas, murmuró en la cocina que hay secretos que atraen mala suerte y se santiguó cada vez que Mary Ann cruzaba el umbral, pero fue silenciada por mi comadre Lupe, quien la retó a cambiar murmuraciones por oraciones auténticas. En la noche de las comparsas, mientras los diablos danzaban con antorchas y los músicos tocaban sones ismeños, las dos Marías caminaron del brazo por la calzada de García Vigil saludando a vecinos que no sabían a quién estaban viendo, y aquella confusión se transformó en lección. La gente entendió que la identidad puede ser tan vasta como el cielo de noviembre, y que un solo rostro puede albergar historias paralelas sin dejar de ser la misma carne y la misma memoria. Para el 1 de diciembre, cuando comenzamos las posadas, Mary Ann ya dominaba el canto de pedir posada y golpeaba la pandereta con ritmo aprendido en parroquias tejanas. Los compadres la nombraron madrina de luces, encargada de encender los farolitos que guiarían al niño Dios el 24. Aquella Nochebuena, reunidos bajo un nacimiento de pastores tallados en madera de copal, las hermanas se turnaron para acomodar al niño en el pesebre. Una sostuvo la figura mientras la otra esparcía pétalos de bugambilia, y el silencio reverente se rompió solo con un susurro mío: ya no hay cuarto vacío, hijas, el pesebre está completo. Más tarde, al sonar la medianoche, compartimos chocolate de agua y rosca recién horneada, y Clara, transmitiendo en vivo para el canal, pidió a los espectadores que escribieran de qué rincón del mundo seguían la historia. Llegaron mensajes de Tlaxcala, de Los Ángeles, de Madrid y de un pequeño pueblo en Michoacán donde una mujer confesó haber dado a un hijo en adopción en los 70. Su relato me dio valor para buscarlo, escribió. Entonces supe que el eco de nuestro secreto trascendía las paredes de adobe y que la manda cumplida se convertía en promesa nueva: no callar donde otros necesiten voz, no esconder donde otros necesiten luz, y, cada día de los muertos, encender 2 velas que ahora tienen nombre y apellido, para que las próximas generaciones entiendan que la verdad, aunque duela, siempre alumbra más que la vergüenza. El amanecer del 1 de enero trajo no solo el olor a pólvora reciente y a café de olla con piloncillo, sino también la realidad burocrática de integrar oficialmente a Mary Ann en la trama legal de nuestra familia. Nos presentamos ante el registro civil con un legajo de documentos que incluía la manta restaurada, fotografías del altar y la carta fechada por el sacerdote fronterizo que daba fe del reencuentro. El juez, un hombre canoso que mascaba chicle de menta y presumía haber firmado actas desde los 70, nos miró sobre los lentes y murmuró que aquello parecía guión de película, pero tras revisar coincidencias de ADN, declaraciones juramentadas de compadres y una carta de la diócesis de El Paso, estampó el sello rojo que reconocía a Mary Ann como María de los Ángeles Reyes Juárez, hija legítima de Dolores y de Inocencio.
Al escuchar el golpe seco del sello sobre el papel, sentí un viento fresco que venía de ninguna parte y me recordaba que, lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Salimos a la plaza llenas de júbilo y las campanas de la catedral repicaron casualmente la hora nona, como si se unieran al festejo. De regreso a casa, mientras preparábamos un guisado de tasajo con chiles pasilla y cebollitas cambray, las dos Marías debatían qué madrinas elegir para sellar su nuevo acta de bautismo conjunto. Se decidieron por la tía Severina, quien, entre lágrimas de arrepentimiento, prometió rezar novenas de gratitud en lugar de chismes, y por el padrino Hilario, que financió la imprenta de invitaciones doradas con versos de Sor Juana. Aquella tarde bajamos al río Atoyac para flotar barquitos de papel con oraciones escritas a San Nicolás Tolentino, liberando al cauce los últimos restos de culpa. El agua arrastró los barquitos, y mientras las velas de cebo dejaban serpentinas de luz sobre la corriente, prometí ofrecer cada cosecha de maíz y frijol a las familias que buscan hijos perdidos, porque ningún reencuentro es completo sin compartir la bendición. Con el acta nueva y el impulso de las posadas aún latiendo, Clara subió un video titulado Dos velas, un milagro, que, sin pretenderlo, se volvió viral. Millones de visualizaciones, comentarios de migrantes en Chicago que preguntaban por sus primos desaparecidos, abuelas de Chihuahua que confesaban haber dejado bebés en conventos, y hasta un reportero de la Ciudad de México que ofreció un documental. Pero María y Mary Ann, conscientes de que la fama puede ser mezquina, decidieron encauzar la atención en algo útil. Organizaron, con ayuda de sus compadres maestros y del padre Ignacio, un encuentro anual de reconciliación familiar, que contaría con asesoría legal gratuita, testigos de ADN subsidiados y un corredor de ofrendas donde cada familia encendería velas por los ausentes. Para costearlo, lanzaron la venta de recetarios descargables con nuestros guisos de tradición, mole negro, nicuatole y tejate. Acompañados de códigos QR que enlazaban a rosarios virtuales y a relatos de esperanza, las ganancias iniciales alcanzaron para comprar una impresora 3D con la que Clara creó amuletos de la Virgen en filamento biodegradable que se enviaban junto con cada kit de prueba genética. Entre la planeación y los frijoles apilados en costales para las rifas benéficas, la casa se convirtió en cuartel de voluntarios, primo Norberto diseñando el logo, comadre Lupe contestando correos de Ecuador y Arizona, y tía Candelaria cocinando atole de nuez para mantener despiertos a los trasnochados. Una noche de luna llena, cuando al fin imprimimos el primer cartel con la fecha del evento, 2 de noviembre próximo, Merian y María se abrazaron frente al altar familiar y prometieron que cada reunión de Navidad, cada quinceañera y cada novena tendría desde ahora una oración explícita por quienes siguen buscando a los suyos. Posé mis manos artríticas sobre sus cabezas, recé un Magnificat agradeciendo que la penitencia se transmutara en ministerio, y comprendí que el legado que dejaremos no cabrá en un acta ni en un video viral, sino en el eco de velas múltiples encendidas a lo largo del continente, alumbrando verdades que, aunque duelan, siempre sanan con la calidez de un abrazo vuelto a tiempo. El anuncio del primer encuentro anual de reconciliación familiar corrió como pólvora por las ondas radiales de las sierras zapotecas y por los grupos de WhatsApp de migrantes en Las Vegas, y, de pronto, la vieja casona de adobe se volvió centro neurálgico de una operación que combinaba la logística de una feria patronal con la mística de una peregrinación. A los albañiles que reparaban el techo se les unieron jóvenes descarapelando pintura para estampar murales de los Xoloitzcuintles del perdón, un imaginario canguardián que ideó la prima Yadira para simbolizar cómo las almas atravesaban el Mictlán de los secretos y llegaban, limpias, al umbral de la verdad. De la capital llegaron impresores con rollos de lona para los pendones. De Los Ángeles, una prima exdramer envió cajas de playeras bordadas con la consigna, 2 velas, una sangre, y del barrio, las comadres se turnaban para guisar peroles de mole coloradito cuya esencia de cacao, chile ancho y ajonjolí se mezclaba con el dulzor de la calabaza en tacha que burbujeaba para los postres. En medio de ese trajín, Merian acudía cada mañana al Templo de la Soledad para agradecer en inglés-español la oportunidad de servir, y, al regresar, corregía la ortografía de los trípticos en los que se explicaba paso a paso cómo solicitar actas, exámenes de ADN subsidiados y asesoría de regularización migratoria. Clara, con su cámara siempre al hombro, entrevistaba a tías que contaban casos de tíos desaparecidos en braceros de los 60, y a padrinos que lloraban recordando hijos de compadres que enviaron al norte, con la promesa de un porvenir brillante. Mientras tanto, yo me resguardaba en la cocina, desgrané mazorcas multicolores y preparé tortillas en comal de barro, porque el cuerpo de cada voluntario tenía que sentir el aliento de la tierra. Al voltear cada tortilla, murmuraba una jaculatoria a San Nicolás Tolentino, ese santo que me había visto flaquear y ahora me veía renacer, y le pedía que el encuentro no solo devolviera hijos a madres, sino que cerrara cicatrices de pobreza, machismo y silencio que décadas de modernidad no habían sabido curar. Cuando la marimba ensayó en el patio el La Llorona, como himno de bienvenida, supe que aquel proyecto rebasaba nuestra historia personal y se transformaba en una manda colectiva, entregar cada talento, cada peso,
Cada rezo en memoria de los que aún buscan nombre entre papeles amarillos y fotografías deslavadas. La primera mañana del encuentro, el atrio del templo se llenó antes del alba, camionetas con placas de Illinois, bicicletas con canastas de petate y autobuses repletos de familias que portaban listones morados en señal de esperanza formaban un mosaico humano que parecía romería de 12 de diciembre, pero sin cohetes. El único estallido era el llanto contenido en los abrazos anticipados. Marian recibió a los recién llegados con chocolate de agua espumeante y un «bienvenidos, family», que provocó carcajadas nerviosas. Ese spanglish resultaba bálsamo para los que venían con timidez de no hablar bien el castellano. María, en bata de manta bordada con grecas mixtecas, guiaba a los asistentes hacia mesas señaladas con nombres de santos. Patronos: San Judas para procesos legales, Santa Marta para testigos de ADN, San Antonio Abad para acompañamiento psicológico. A mediodía, sonaron campanillas y comenzó la misa bilingüe. El padre Ignacio habló de la Sagrada Familia migrante camino a Egipto, comparándola con cada madre que había debido dejar un hijo en convento, con cada padre que se hizo fantasma en los campos de California, y alzó el cáliz prometiendo indulgencia y trabajo solidario. Yo cargué la cruz de copal, ya oscurecida por la resina del tiempo, y, al depositarla en el altar, sentí que la brasa vieja de la culpa se transformaba en rescoldo de gratitud. Por la tarde, un corredor de ofrendas flanqueó la calle principal. Sobre mesas cubiertas de papel picado, las familias colocaban retratos de seres ausentes entre veladoras aromatizadas con cera de abeja y copal del istmo. Cada encendido era anunciado por campanillas, y una banda juvenil tocaba sones para que las lágrimas se mezclaran con zapateados, porque en México el duelo y la fiesta comparten pulso. Al caer la noche, cuando repartimos pan de muerto y atole de nuez bajo un cielo de estrellas que parecían confeti, Marian tomó el micrófono y relató como una promesa de madre: una Amanda salvó 2 vidas. Pidió a todos anotar en listones rojos los nombres de desaparecidos y atarlos al choloitzcuintle pintado en el mural, asegurando que, si un secreto se puede convertir en puente, ustedes también pueden cruzar su río de silencio. Mientras el aire nocturno movía los listones como banderas de un ejército pacífico, comprendí que nuestras 2 velas, encendidas tantos años por separado, alumbraban ahora un candelabro inmenso donde se sumaban centenares de llamas, y, al oír los primeros acordes del himno guadalupano, sentí que la Virgen misma sentía, fundiendo la vergüenza con una aurora de misericordia que se alzaba sobre todo Oaxaca. Cuando cayó la última noche del encuentro y las velas del corredor de ofrendas chisporrotearon sobre la cera ya casi líquida, comprendimos que algo mucho más grande que nuestra propia reconciliación había echado raíces. De las 312 familias registradas, 18 hallaron coincidencias inmediatas de ADN y otras 43 iniciaron trámites para recuperar partidas de nacimiento perdidas en conventos y archivos parroquiales. Las cifras eran frías sobre el papel, pero cobraban calor cuando una madre se arrodillaba ante su hijo adulto y él, con voz quebrada, balbuceaba un «madrecita», que atravesaba medio siglo de huecos. Aquella última madrugada, la banda juvenil tocó un son ismeño mientras los listones rojos se agitaban como un bosque de promesas cumplidas, y Marian, ya María de los Ángeles, tomó mi brazo para guiarme al centro del atrio. Allí encendimos la vela más alta, un cirio labrado con maíz, copal y la leyenda: 2 velas, una sangre, y a su luz invité a los asistentes a formar un círculo. Oramos en voz alta y, en vez de rezos tristes, alzamos un canto de jarabe mixteco, que a cada estrofa nombraba a los ausentes que volvían. No hubo silencio luctuoso sino zapateado, porque la vida, como bien saben los pueblos, no deja de bailar aun cuando duela. Esa misma noche, María y Marian cambiaron los nombres en sus actas de bautizo, nombrándose mutuamente madrina de confirmación de sus hijos, y los niños corrieron por el atrio como si fuera plaza de feria, ajenos al peso histórico de ese instante. Entre tanto júbilo sentía Inocencio, quien nunca regresó de la frontera, posarse sobre mi hombro como brisa. Acaso su ausencia fue la primera hendidura, pero aquella hendidura se volvió surco donde brotó un bosque entero. Al regresar a casa, descolgué el acta falsificada que mantenía oculta tras el Sagrado Corazón, y sin ceremonias, avivé su fuego en el fogón. Las cenizas se mezclaron con el humo del café de olla y, mientras las chispas volaban hacia la negrura del cielo, comprendí que el secreto finalmente se había convertido en luz, lista para alumbrar cada posada, cada Navidad y cada día de los muertos que nos restara por vivir. Hoy, mientras escribo estas líneas con la tinta que ya tiembla en mis dedos artríticos y escucho en el patio a las 2 Marías ensayar villancicos con sus nietos, mis bisnietos, sé que el legado del silencio roto no cabe en ninguna de las cajas de hojalata donde guardo la canela ni en los guacales de maíz que esperan la siguiente molienda, se aloja en las pequeñas rutinas que tejimos desde entonces. Cada 6 de septiembre, el cumpleaños compartido se celebra con un solo pastel de 3 pisos que soporta 2 velas idénticas. Las hermanas soplan juntas, luego encienden las mechas otra vez y dejan que los niños apaguen la doble llama, para que nunca olviden que la vida puede conceder segundas oportunidades si se airean los secretos antes de que calcinen el pecho.
En Navidad, el niño Dios es acostado por 4 manos maternas, las de María y las de Mary Ann, y al alzar el arrullo se reza por los desaparecidos, que aún faltan, porque la llama de la búsqueda ya no se extinguirá mientras este clan conserve aliento. Y cada Día de los Muertos, el altar familiar se expande, ahora incluye un apartado para historias ajenas, fotografías enviadas desde Chicago, Juárez, Tegucigalpa, retratos impresos en papel corriente pero respaldados por la certeza de que alguien, en algún rincón del continente, encenderá una vela a la misma hora, invocando el regreso de un rostro perdido. He donado la manta amarillenta al pequeño museo comunitario que inauguramos junto al templo, y allí cuelga, enmarcada, con un código QR que lleva a la primera grabación de Clara, 2 velas, un milagro, porque los objetos cobran voz cuando los honramos con verdad. Si mis huesos me lo permiten, seguiré peregrinando a Juquila con los primeros granos de cada cosecha, pero cuando falte fuerza, será Clara la que recoja la estafeta, y tras ella vendrán los bisnietos, y luego los tataranietos, porque así funcionan las verdaderas mandas. Una vez encendidas, viajan como antorchas de mano en mano, iluminando la senda de quienes aún temen confesar. Gracias por haber acompañado esta travesía de culpas y milagros hasta el final. Si mi historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este humilde rincón de memorias familiares y a activar la campanita para que la próxima llama te encuentre preparado. Y, por favor, si llegaste hasta aquí, escribe "suerte" en los comentarios, será nuestra contraseña secreta, señal de que las velas siguen encendidas y de que, en algún lugar, otro secreto está a punto de transformarse en luz.